está diseñado para detectar cargas positivas, va a detectar a M2 y a M3, pero no va a detectar a M1 porque es un fragmento neutro, por ejemplo, agua, y a M4 puntos, que es un radical. M2 y M3 tienen cargas positivas. M2 es electrón par, fíjense que no tiene ningún puntito, no es un radical. Y M3 es electrón impar. La diferencia entre M2 y M3 es la paridad electrónica, pero ambas tienen cargas positivas y se van a detectar en el equipo. Las especies neutras que se van a eliminar son las más conocidas: monóxido de carbono, dióxido de carbono, agua, etileno, acetileno, cianuro de hidrógeno, haluros de hidrógeno, amoníaco, etc. Todo lo que es M más se llama ion electrón par, no porque tenga masa par, sino porque tiene paridad electrónica, y todo lo que es M punto más es ion electrón impar, no porque tenga masa impar, sino porque tiene imparidad electrónica. El radical, como por ejemplo M4, no se detecta, las especies neutras no se detectan, sino que las van a detectar indirectamente, porque al perderse la masa, una masa equivalente al monóxido de carbono, por ejemplo, que son 12 más 16, 28 unidades de masa atómica, el ion molecular, cuando pierde 28 unidades de masa atómica, es probable que sea monóxido de carbono. Acá pueden tomar una foto, limpiamos un poco. Recuerden, la definición de par e impar no es la masa, por ahora la definición es paridad electrónica o imparidad electrónica. Hay reglas que nos ayudan a determinar cómo se fragmenta la molécula. Son muchísimas, nosotros vamos a estudiar algunas pocas. Se va a fragmentar la molécula generando la carga positiva más estable, o los fragmentos neutros más estables, por ejemplo, agua, dióxido de carbono. La estabilidad está dada por las reglas que nosotros conocemos, ¿se acuerdan? Los carbocationes terciarios son más estables que los secundarios, más estables que los primarios, o cualquier ion de carga positiva que esté estabilizado por resonancia. Las moléculas neutras son las que marcamos recién, hay algunas más raras que no las vamos a ver, como la cetena, pero todo lo demás, monóxido, dióxido de carbono, etileno, acetileno, cianuro de hidrógeno, amoníaco, monóxido de nitrógeno, etcétera, sí la vamos a poder ver seguramente. Y si es una cadena hidrocarbonada, se va a partir por impacto electrónico, dando preferentemente un carbocatión terciario, más que un secundario, más que un primario, más que, lo agrego ahora, un carbocatión metilo, lo cual no significa que no se vaya a producir, sino que se va a producir con menos probabilidad. Ahí pueden tomar una foto. Bien, o sea, hasta ahora simplemente hemos visto que es una técnica que impacta a las moléculas con electrones de alta energía, va a producir fragmentos y nosotros vamos a estudiar esos fragmentos. Los fragmentos que vamos a estudiar son solamente los que tienen carga positiva. Vamos a inferir los fragmentos que no se ven restando masas, suma y resta de masas. Entonces, vamos a ver ahora brevemente, muy brevemente, el equipo. Es un equipo en donde primero se ioniza la muestra, o sea, se le impacta electrónicamente generando todas las especies que vamos a estudiar. Esas especies son aceleradas, como tienen cargas positivas, son aceleradas por una placa que tiene un potencial negativo. Luego se dispersan de acuerdo a la relación masa sobre carga, como la carga siempre es 1, masa dividido 1 es masa, por lo tanto se dispersan de acuerdo a la masa en diversos ángulos dados por una ecuación que ya se las voy a presentar. Y finalmente se detecta el ion de una determinada masa.
les voy a mostrar dos esquemas de equipos al cual le pueden sacar fotos, dado por dos autores. Este es un esquema y este es otro, que es lo que yo quiero que veamos en detalle. Acá tenemos una cámara de entra la muestra, acá donde dice sample, entra la muestra en fase gaseosa, entra una cámara, en la cámara pueden ver ahí una espira que se enciende y emite electrones, la muestra pasa y los ioniza a la muestra, hay placas aceleradoras cargadas negativamente que aceleran la muestra y de acuerdo a un campo magnético y campo eléctrico se van desviando de acuerdo a un determinado ángulo y solamente las de una determinada masa sobrecarga, masa sobrecarga, ya van a ver la ecuación fundamental, la carga se denomina Z, pero como siempre son especies monocargadas, es masa sobre 1, pasa solamente una sola masa al detector y es detectada. Yo voy variando los parámetros del campo magnético y campo eléctrico y voy girando de manera de obtener las distintas masas. Hay una bomba de vacío que me elimina todas las especies que no tienen carga, como agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, etc. Ahí le pueden tomar una foto. En la placa siguiente van a ver el mismo equipo por otro autor que lo analiza mucho más esquemático, mucho más sencillo, más fácil de entender. Bueno, acá tenemos la muestra que ingresa por este lado, en este sentido. El haz de electrones que impacta a la muestra. Las muestras cargadas positivamente son aceleradas por una placa que tiene carga negativa, o sea, se aceleran, y en la zona donde hay un campo eléctrico que es originado por las muestras mismas porque tienen carga positiva y un campo magnético, se produce un fenómeno electromagnético en donde se desvían de acuerdo a la masa. Solamente en esta situación de campo eléctrico y campo magnético, una sola de las masas en este momento está pasando por el colimador, o sea, por el pequeño agujerito donde va a pasar la radiación correspondiente, la carga positiva correspondiente a una masa determinada, y es detectada por un detector. Luego el ángulo o la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético va variando porque el equipo lo va haciendo continuamente y después las otras masas en turno irán saliendo por el colimador y serán detectadas. Acá podemos tomar una foto también. Díganme si no han podido. Ok. Bueno, este es otro equipo más moderno, no vamos a ver. Bueno, que los iones que nosotros separamos están, a su vez, tienen intensidades que son proporcionales a sus abundancias. Los iones más estables serán más abundantes y de esto se obtiene un espectro de masa. Por ejemplo, el metanol, fíjense, es un carbono y 3 hidrógenos más el grupo oxidrilo. Si ustedes suman de acuerdo a la tabla periódica, los isótopos más estables del carbono, acuérdense que la tabla periódica está en promedio de los isótopos que están en la naturaleza. Entonces tendría que sumar el isótopo del carbono 12, ya vamos a hablar de esto. El hidrógeno es 1, 2 y 3, el más abundante es el 1, el oxígeno es 16, el hidrógeno es 1. Entonces, si suman un carbono más un oxígeno más 4 hidrógenos, le da 32. 32 es la masa, acuérdense que es el ion molecular,
O sea que 32 es lo que pesa la especie completa. El guión molecular siempre es electrón impar, ya lo vamos a ver, y tiene una carga positiva, porque por eso fue detectado. Si se pierde un hidrógeno, ya vamos a ver en los mecanismos, aparece el M-1, o sea, el peso molecular menos 1, que en vez de pesar 32 unidades de masa, pesa 31 unidades de masa. Y otras especies más. Acá podríamos ver, por ejemplo, al grupo metilo, con carga positiva, que pesa 15, característico, etc. Así vamos construyendo un espectro de masa que en ordenadas va a ser la intensidad, cuanto más intenso, más estable, y en abscisas tenemos la relación m sobre z, o sea, masa sobre carga, pero recuerden que como z siempre es 1, es m dividido 1, así que estamos midiendo masas. O sea, en resumen, hasta ahora, ¿qué vemos? Pasamos una molécula en fase gaseosa, en un equipo en donde se ioniza a la especie, al metanol, parte de la especie se transforma en el ion molecular, a veces no, ya lo vamos a ver, y parte se fragmenta en otros fragmentos. Del estudio de estos fragmentos podemos determinar en alguna medida cuál es la molécula, en alguna medida. No piensen que van a poder sacar la estructura de todas las moléculas, pero sí algunas pistas de la estructura de la molécula. Por eso en un ejercicio le vamos a dar, por lo general, una sola espectroscopía. Le vamos a dar infrarrojo con espectro de masas, por ejemplo, y algún dato químico. Ya vamos a ver ejercicios típicos. El espectro de masa tiene diversas características, por ejemplo, un racimo de picos. Ya van a ver que los picos no son únicos, sino que son racimos porque están los iones isotópicos que están en la naturaleza. El pico base, el que tiene intensidad 100, acá ven ahí el número 100 que está tapado por la flecha verde, ahora lo pongo de vuelta, que tiene más intensidad, en este caso tiene masa 43, 43 unidades de masa. Y el ion molecular, que está definido porque es la especie más pesada, es el que está más a la derecha, en este caso pesa 72, el pico base y el ion molecular. O sea, lo que podemos ver en un espectro de masas es una serie de picos que corresponden a masas de pedacitos de moléculas con intensidades relativas. Acá tenemos, por ejemplo, 72 es algo que pesa 72 gramos por mol, lo podemos expresar en unidad de masa atómica o en unidad de peso molecular, y 72 menos 15 da 57, o sea que hay un M menos 15, se ha perdido una especie equivalente a un 15, que por lo general el 15 es un metilo. Entonces la molécula podríamos decir que tiene un metilo. Y si vemos la diferencia entre el ion molecular y esta especie que está acá, podemos ver que se ha perdido M-29, que es un grupo etilo. El grupo etilo. Por lo tanto, una molécula con grupos metilo, la pueden ver acá, vamos a resaltarlo en amarillo. Acá podemos ver grupos metilos. Acá podemos ver un grupo etilo. Y pesa 72. Entonces, una de las posibilidades sería un hidrocarburo que pese 72, pero bueno, hay muchas posibilidades, no significa que esta sea la estructura y que la saquemos ya de entrada, pero algunas pistas podemos llegar a tener. Simplemente acá les estoy presentando un espectro de masas. Las abundancias relativas pueden estar tabuladas, o pueden aparecer, como en esta tabla que está acá, o pueden aparecer en el ejercicio en la forma de tabla. En realidad, si la abundancia relativa es 55 o 12, no tiene mucha importancia, sino que sea uno más abundante que el otro, sí es importante. A veces un pico es abundante porque es estable y porque se repite en su ruptura. Por ejemplo, el grupo etilo es si rompemos la molécula por acá, tenemos un grupo etilo para allá. Ahora, si partimos la molécula por acá, con un impacto electrónico, tenemos otro grupo etilo para allá. Pero tenemos doble probabilidad estadística
de obtener un grupo etilo. Por lo tanto, además de su intensidad relativa, el grupo etilo es más estable que el metilo, primario y metilo. Además, estadísticamente se puede producir por dos. La ecuación fundamental, la intensidad de los picos, ya dijimos que indica la cantidad relativa, ¿no? O sea, si es muy intenso, es muy estable, hay muchos picos. La separación entre los picos se da por la relación masa-sobrecarga, o sea, masa-sobrecarga que es 1, que es igual al campo magnético al cuadrado, por el radio de curvatura. ¿Se acuerdan que la curvatura iba variando de acuerdo a la masa? Por el voltaje aplicado. Entonces, yo lo que hago es, por ejemplo, fijo el voltaje en el equipo y voy cambiando el campo magnético, el radio va cambiando y va saliendo por el colimador, o sea, por el detector, distintas masas. Esta es la ecuación fundamental, en donde una masa, m sobre z, acuérdense que es masa, porque z siempre vale 1, está relacionada con el radio de salida del equipo. El radio es la curvatura que va tomando la pequeña partícula cargada positivamente, de la cual en este momento, si el colimador está acá, esta sola partícula es la que sale del equipo. Bien, o sea, hay una ecuación fundamental que indica que si yo varío el campo magnético o el campo eléctrico, yo puedo separar a las partículas que he generado con carga positiva, tenga electrón par o electrón impar, separarlas de acuerdo a su radio y verlas en un espectro. Los isótopos. Esto quiero que lo entendamos muy bien, porque las sustancias, los pesos moleculares que ustedes ven en la tabla periódica es un promedio de la relación isotópica en la naturaleza por su abundancia. Entonces, en general tenemos mezclas de isótopos, y en general, ¿no? Porque hay algunos que son monoisotópicos. Tenemos tres categorías. Los monoisotópicos, flúor, 19, fósforo 32, etcétera. Prácticamente estos son monoisotópicos y uno de ellos, el fundamental, es el hidrógeno, que si en realidad el hidrógeno tiene tres isótopos, el deuterio, que pesa el doble, y el tritio, que pesa el triple, pero prácticamente la cantidad de deuterio y tritio que hay es despreciable, siendo el 99, y pico % el protio, el protón. Estos son los monoisotópicos, o sea que estos van a dar solamente un pico, no van a dar un racimo de picos. Si hay algo con flúor, solamente daría un pico correspondiente al flúor. Después están los elementos que tienen abundancia A+1, o sea, el carbono, por ejemplo, el isótopo del carbono es carbono 12, el isótopo fundamental, carbono 12, pero también tiene un isótopo de cierta importancia, que es el carbono 13. Ya no lo cuento al carbono 14 porque el carbono 14 está en muy baja proporción. Por lo tanto, si yo en un espectro que contenga carbono voy a tener una masa 12, voy a tener un pico al lado separado por una unidad de masa chiquitito, que es carbono 13. Este va a ser carbono 13, que está separado por una unidad de masa, y la abundancia es el 1% de la abundancia del carbono 12, porque es la abundancia que está en la naturaleza. Voy a borrar esto para que puedan leer. Elementos cuyos isótopos están separados por 12 unidades de masa, los más comunes. Ahora se los voy a mostrar en una tabla, les voy a mostrar un solo ejemplo, el oxígeno 16, y el isótopo que le sigue en la naturaleza no es el 17, sino es 2 unidades de masa, entonces es el oxígeno 18. Lo mismo va a pasar con el cloro, que es 35 y 37, y con el bromo
que es 79 y 81, el azufre 32 y 34, etc. Esos valores los van a tener, no se preocupen, no los tienen que saber de memoria, los van a disponer. En toda la tabla periódica, el isótopo de menor masa es el más abundante. O sea, vamos a ver un ejemplo acá, lo vamos a resaltar en amarillo. El hidrógeno es por lejos el más abundante de los tres, es el que menos pesa y es el más abundante. El carbono 12 también es más o menos 99% y el carbono 13 es 1%. El hidrógeno también es el más abundante. El cloro tiene 35 y 37 las masas. El 35 es más abundante que el 37. El bromo 79 y 81. El más abundante es el 79 y así. Eso es un dato muy importante para determinar la presencia de oxígeno, de carbono, de cloro y de bromo en las moléculas. Fíjense que si dentro de los halógenos el yodo va a dar un solo pico, y el flúor también, porque son monoisotópicos. En cambio, el cloro y el bromo, que tienen dos isótopos, van a dar dos masas, separadas por 2 unidades de masa, o sea, 35 y 37. Y el bromo, 79 y 81. Ya vamos a ver ejemplos para aclarar un poco este punto. Esta tabla, le pueden sacar una foto, pueden ver acá, por ejemplo, el hidrógeno, la abundancia relativa, el carbono, la abundancia relativa, fíjense que el isótopo de carbono 13 es el 1%, el nitrógeno 15 es 0,3%, el oxígeno 16 y 18, el 18 es el 0,2%, el flúor es monoisotópico, 100, el fósforo es monoisotópico, 100, el azufre 34 es 4% en intensidad, porque en la naturaleza está así. El cloro es muy característico, la relación de picos es 75 a 25, o sea, si un pico tiene esta altura, 75, el otro es 25, y están separados por 2 unidades de masa. El bromo es 79 a 81 y son casi iguales, 50 a 49, o sea que el bromo sería, vamos a dibujarlo en verde, un espectro de bromo sería 79 con el 50% de abundancia y con 2 unidades de masa, eso sería 79, que es 50%, y el otro sería 49%. Fíjense, la diferencia de alturas es más marcada en el cloro, una relación 75-25, que en el bromo, que son casi iguales. Y siempre están separadas por 2 unidades de masa. O sea que esto es, si esto es 35, la rayita que le sigue no es 36, es 37. Si esto es 79, la masa que le sigue es 81. Esto está dado por la naturaleza, ¿no? Acá está el bromo y finalmente el hidrógeno, que es monoisotópico. Esto pueden sacar una foto, de cualquier manera esta tabla siempre la van a tener a disposición, pero con el aprendizaje y los ejercicios se van a acostumbrar a que el hidrógeno prácticamente es el 99%, el carbono prácticamente es el 99%, etc. Bien, estos son unos gráficos que no necesitan, si quieren pueden sacar una foto, pero miren, si una molécula tiene un átomo de cloro, seguramente va a tener este perfil, lo ven acá, 75-25. Si tiene 2 átomos de cloro ya hay muchas más combinaciones, por ejemplo, un átomo, si hay 2 átomos de cloro, uno puede ser 35 y el otro puede ser 35. Uno puede ser 35 unidades de masa, ¿no? El isótopo 35, y el otro 37, pero también este puede ser 37
y el otro 35. Y por supuesto que uno puede ser 37, que está en menor proporción en la naturaleza, y el otro 37. Entonces tendríamos 3 juegos de picos. Sería, vamos a tratar de marcarlos con un resaltador. 35-35 sería este. Estos dos serían estos, por ejemplo. Y 37-37, que es el menos probable, serían estos. Y así surgirían todas las combinaciones que no tienen que saber los gráficos, pero sí nos enseña lo que es la abundancia relativa. Fíjense el azufre. El azufre es 32. En un compuesto que tenga azufre de hidrógeno 2, por ejemplo, el pico va a ser 32 más 2, 34. Y 2 unidades después, con un 4% de intensidad relativa, aparecerá el azufre de hidrógeno 2 con 36, o sea, 34 más 2. 32 más 2 es 34, 34 más 2 es 36. Es sumar las masas. Por supuesto, estos no lo tienen que saber ustedes de memoria, simplemente es sacar una conclusión. Pero cuando vean siempre un racimo de picos, como es el caso de arriba, la línea de arriba, son combinaciones de cloro y bromo. La molécula tiene cloro y bromo. Es un caso muy sintomático. El ion molecular. Yo les dije que cuando ustedes impactan la molécula, lo primero que se produce es el ion molecular por pérdida de un electrón. El ion molecular sería la especie que está más a la derecha, ¿no? La más pesada. Tiene que ser siempre electrón impar porque pierde un electrón, por lo tanto queda M punto, y al perder un electrón queda M más, o sea, es M punto más, siempre, siempre. Hay rupturas que son ilógicas, o sea, si el ion molecular puede aparecer como puede no aparecer. Entonces, yo tengo un espectro de masas y tengo el último fragmento, el más pesado, a la derecha, y quiero saber si esto es el ion molecular, estas abundancias, y quiero saber si esto es el ion molecular, una de las cosas que tengo que saber es si hay fragmentos menores, acá, uno por acá, por ejemplo, si el ion molecular, si este es el ion molecular, este fragmento no tiene que pertenecer a estas pérdidas de masas. Estas pérdidas de masas no existen en la naturaleza. No hay ninguna M-3. Piensen ustedes, no hay nada que sea M-3, M-4, M-5, M-6, M-7, etc. Sí hay, es lógico, un M-15, lo ven acá que no está en la lista. O sea, si las pérdidas de masa que aparecen acá, entre esta masa y la que sigue, es ilógica, o sea, es M-3 a 14, o M-21, M-25, o M-33, este que está a la derecha, que yo pienso que es el ion molecular, no es el ion molecular, no sería el ion molecular. O sea que el ion molecular a veces no aparece, se descompone la molécula, ya vamos a ver algunos casos. El caso más clásico son los alcoholes. Cuando no aparece, ayuda mucho una regla que se llama la regla del nitrógeno, a determinar si es el ion molecular. Acuérdense de esto, el ion molecular siempre es M punto más. Atención con esto. Es electrón impar. Acuérdense que impar no significa que es masa impar, que es electrón impar, o sea que es un radical y un catión. La regla del nitrógeno se basa en esto. En la naturaleza, todos los átomos que adquieren cargas tienen números pares y cargas impares. Busquen todos los ejemplos que se les ocurra. Hay dos grandes ejemplos. Uno es el berilio, pero no hay muchos compuestos con ese producto, con ese átomo, pero sí el nitrógeno. El nitrógeno tiene masa par, 14, y valencias impares, 3 y 5. Por lo tanto, cuando yo planteo un compuesto que tiene nitrógenos, puedo plantear esta tabla que está acá o esta regla que está acá. Si un compuesto no contiene, vamos a ponerlo en amarillo que es más. Si un compuesto no contiene, o sea, tiene el número de nitrógenos es gamma siempre, la letra gamma.
Si un compuesto no contiene nitrógenos o contiene un número par, el ion molecular será de masa par. Eso es lo que dice la regla. La regla extendida es esta tabla. ¿Por qué dije esto yo? Porque el ion molecular siempre es m punto más. Entonces, lo que dice esta regla es que si el número de átomos de nitrógeno, gamma, es cero o par, el ion molecular, fíjense que yo me fui a electrón impar, porque el ion molecular es electrón impar siempre, por lo tanto subo y me da que es masa par. Esta regla, si yo la digo, la repito de diversas maneras, obtengo muchas frases, como ese fraseo es muy largo, directamente lo pongo con esta regla. Por ejemplo, si el número de nitrógenos en una molécula es impar, el ion molecular, que siempre es electrón impar, será impar. Esta es otro fraseo de la regla del nitrógeno. Fíjense que siempre paso por electrón impar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bien. Saquen una foto, esto está en los libros. No están, hay que saberla esta regla, pero digamos que la relevancia está en la aplicación. Ahora la vamos a ver. Vamos a ver las fragmentaciones características. Vamos a estudiar 5. La primera es la sigma. La fragmentación sigma es la ruptura de las uniones sigma. Por ejemplo, yo tengo un hidrocarburo que es punto más. ¿Y dónde está el punto y dónde está el más? Y no lo sé. Fíjense, acá no hay nada marcado, pero supónganse que acá tienen que suponer que si es punto más, impactó un electrón y perdió un electrón. Por lo tanto, en alguna de estas uniones hay un electrón menos. Entonces, supongamos que acá, en vez de ser una rayita, es un electrón solo. ¿Lo ven? Un redondelito solo. Vamos a suponer. O sea que hay una débil unión entre el metilo y el resto del grupo. Si yo parto por acá a la molécula, con una fragmentación se pierde un ion metilo y me queda un fragmento. Este fragmento yo lo voy a ver en el espectro de masas porque tiene carga positiva. ¿Y cuánto pesa? M menos 15. O sea, lo que me está diciendo el espectro de masa, supóngase que la masa de arriba es 100, esto va a pesar 85. Esto es lo que les quiero decir. M menos 15 es 100 menos 15, 85. O sea que hay un fragmento que pesa 85. ¿Qué me dice eso? Que se ha perdido 15. ¿Qué me dice eso? Que hay una porción de la molécula que tiene un metilo. Si yo, en este caso, este es un caso, ahora, en otro caso, el ion molecular está situado, vamos a cambiar el color, supónganse acá, ahí es porque es M punto más, algún electrón se perdió, esta unión tiene un solo electrón, y yo parto la molécula, vamos a utilizar otro color para el resaltador, acá, yo parto la molécula por acá, en celeste, obtengo, esto sería en celeste, obtengo M, fíjense que se va el ion etilo, el radical etilo, quedando un M-29. 29 es el grupo etilo, saquen la cuenta, 2 carbonos más 5 hidrógenos. 12 más 12, 24, más 5, 29. Así se suma, es muy fácil. Entonces, sé que hay un grupo etilo en la molécula.
entonces empiezo a armar la molécula. No quiere decir que ustedes, con el grado de conocimiento que van a adquirir, puedan sacar la estructura de la molécula, pero les va a ayudar a comprender ciertas partes de estructura de la molécula. Ambos cationes, como pueden ver, son terciarios, o sea que la probabilidad de que se produzcan es la misma. Bien, esa no la vamos a ver. Acá tenemos ejemplos de una... Acá le pueden sacar una foto, pero déjenme que les haga un dibujito. Si yo rompo por acá, pierdo un metilo, lo pueden ver acá. Entonces van a ver un M-15. Si pesa 44 menos 15 da 29, que es un radical, un catión etilo. Porque si pesa 29 es un etilo, y si se ve, tiene carga positiva. Fíjense que pesa 29 y tiene carga positiva y es electrón par. ¿Ven? ¿Ven que es electrón par? Electrón par. ¿Sí? Electrón par. Vuelvo para la tabla del nitrógeno. Acuérdense, la masa es 29, impar, pero es electrón par porque no está desapareado, no hay ningún electrón ahí, no lo ven. Entonces, vuelvo a la tablita de la regla del nitrógeno, acá. Vamos a borrar para ayudarnos. Yo tengo algo que pesa 29, que es masa impar, y es electrón par. ¿Me siguen? ¿Se acuerdan que no tenía un puntito, no? No es un radical. Por lo tanto, el número de nitrógenos es 0 o par. Masa impar, electrón par, el número de nitrógenos es 0 o par. Es correcto, porque ustedes ven que este grupo etilo no tiene nitrógenos, o sea, es 0. Y así hemos cerrado la conclusión de que no tiene nitrógenos, es correcto, carbono 2, hidrógeno 5, y que no es el guión molecular, porque el guión molecular es electrón impar. Algunas de las conclusiones que podemos sacar. Fragmentaciones en un centro radical, se llaman fragmentaciones alfa. Acá la fuerza impulsora es la siguiente, miren. Yo siempre que tengo un ion molecular, lo ven acá, M punto más, o sea, esta molécula ya ha sido fragmentada, perdió un electrón. Los electrones que más fácilmente se pierden son los electrones N, vamos a dibujarlos acá. Los electrones N, por ejemplo, los del oxígeno, que no están ligados, estos son los que más fácilmente se pierden. O los electrones pi, por ejemplo, de una unión carbono-carbono. El electrón pi también se pierde porque está son menos fuertemente unidos que los electrones sigma, una unión carbono simple carbono. Entonces, lo que hace una fragmentación alfa es subsanar la imparidad electrónica. O sea, lo que migra es un electrón. Esto se lo ponen en los libros y esto se lo pongo yo. Que no están en los libros, pero yo se los aclaro. Y se formó un doble enlace. Ese doble enlace lo pueden ver acá. Obviamente, si acá estaba la carga positiva, se conserva la carga positiva sobre el oxígeno, ¿la ven? Y si yo parto la molécula por acá, homolíticamente, un electrón va para acá, el otro electrón viene para acá, para el R. Entonces, en esta ruptura alfa, lo que migra es un electrón. Yo subsano la imparidad electrónica en el oxígeno. Fíjense que el oxígeno queda electrón par. ¿No? Ven que no hay más oxígeno punto. Acá también, miren, tienen un aldehído. Entonces, migra un electrón, fíjense que es una flecha de un gancho. Esta otra flechita los libros no se la ponen, yo para explicárselo, fíjense, migra un electrón de acá y se forma un triple enlace con la carga positiva sobre el oxígeno.
esta especie es la que se detecta. ¿Cuánto pesa? Pesa lo que pesa el aldehído, M menos el radical que se fue. Si es metilo, es M menos 15. Son cuentitas que hay que hacer, ¿eh? Lápiz y papel, calculadora, M menos 15, M menos 29, etc. O sea que si ustedes tienen una molécula que es carbono alfa, hidrógeno beta, oxígeno delta, son las letras que definen, el gamma es para el nitrógeno, delta. Y no sé cuál será la cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos, pero ustedes detectan que hay el número de insaturaciones es 1. Simplemente hacen la cuenta que yo les enseñé la vez pasada, significa que hay un doble enlace. Ese doble enlace puede estar en el oxígeno, o sea que puede ser un carbonilo. Y si se pierde un grupo de R que tiene, no sé, 3 átomos de carbono, probablemente lo que se está perdiendo son estos 3 átomos de carbono, que es lo que va a valer alfa. O sea, se puede ir armando la molécula de a poco, con un poco de paciencia. Esta es la ruptura alfa. La ruptura alfa es en donde se acomoda la imparidad electrónica. Migra un electrón. La otra importante de la otra ruptura importante es la ruptura inductiva, en donde lo que voy a subsanar es la carga positiva, por lo tanto va a migrar un par electrónico, flecha completa. Acá la tienen, miren. Yo tengo punto más, este es el ion, esto que está ambos que están en esta línea son los M punto más. Entonces yo tengo un par electrónico que migra para subsanar la carga positiva, formando un triple enlace carbono-oxígeno, lo pueden ver acá. Fíjense que queda electrón impar, queda un radical. Lo que yo subsané fue la carga positiva. ¿Y quién se fue? Se fue R con carga positiva, que es esto. O sea, a quien voy a detectar es a R. Si R es metilo, lo que voy a detectar es 15. Si R es etilo, 29. Si R es propilo, 43. Hagan la cuenta, carbono 3, hidrógeno 7, carbono 2, hidrógeno 5, carbono, hidrógeno 3, etc. Hagan esa cuenta y van a ver qué sale. Esa es una ruptura inductiva. Migra un par electrónico. Fíjense en un éter. Yo lo que subsano es la carga positiva, o sea que migra un par electrónico, que si quieren se lo dibujo acá. Ahora está completito el par electrónico. Ahí lo voy a poner. Y queda un radical. Ese radical no lo veo, pero sí veo a R, que es el grupo que se va. O sea que en una instancia se puede ir R y en otra instancia se puede ir R'. Y yo vería a R'. O sea que voy a ver a los dos fragmentos. Voy a ver a los dos R's que están al costado del oxígeno en el espectro de masa. Mucha conclusión puedo sacar sobre esta estructura. Piensen que si les digo que se trata de un éter es un oxígeno con dos grupos R's. Y si un R lo ven y después en otra ruptura ven a R', pueden prácticamente armar lo que está alrededor del oxígeno, con algún grado de facilidad o dificultad, depende del tamaño de la molécula. Bien. Reordenamientos en sitios cargados. Presten atención y después les sacar una foto. Tiene que haber al menos un átomo, heteroátomo. Acuérdense que el heteroátomo es nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, etc. O sea, nada que sea carbono o hidrógeno. Esto es un heteroátomo. Heteroátomo
insaturado, o sea, con un doble enlace, lo pueden ver, el doble enlace, acá. O sea, tiene que haber un heteroátomo, nitrógeno, insaturado, con un hidrógeno en beta. Miren, a una distancia de beta del nitrógeno, el primer carbono se llama alfa, el segundo carbono se llama beta, o sea, este metilo tiene 3 hidrógenos beta. Ahí ocurre un reordenamiento. Un reordenamiento significa que se forma una unión que antes no estaba. Fíjense, empecemos acá. Tenemos una amina que migra un electrón para subsanar la parte radical. Esta amina es obviamente esta especie es M+, o sea, es el ion molecular. Después de una ruptura alfa, obviamente lo que se va, se pone con una flechita para abajo, yo se los voy a poner así, se fue R punto. Hasta acá estoy preparando la estructura, todavía no está ocurriendo el reordenamiento del sitio cargado, este título. El reordenamiento de un sitio cargado es que un hidrógeno que está en beta, migra completo para subsanar esta carga positiva. Fíjense que migra y queda NH2. Como este nitrógeno va a quedar debe quedar positivo, esta especie se pierde, este par electrónico se pierde acá, generando un alqueno. En este caso, ¿lo ven ahí? C2H4, o sea, etileno. O sea, en este tipo de rupturas se obtiene una especie que es M-28. Normalmente 28 son dos cosas, o carbono 2, hidrógeno 4, que es etileno, o monóxido de carbono. Como la molécula esta no tiene oxígeno, ¿la ven? 12 más 16, monóxido de carbono, no es. Así que el otro 28 probable es 24 más 4, o sea que se perdió etileno. Cuando se pierde un alqueno, por lo general es un reordenamiento en sitio cargado. Vamos a ver un reordenamiento de McLafferty. Presten atención de vuelta y después sacan una foto. Acá es una ruptura de una especie que necesita un hidrógeno en gamma. Lo pueden ver acá con el láser. Del centro donde está la especie que se va a cargar, que es esta, el carbonilo, en alfa, beta, gamma, hay un carbono que tiene un hidrógeno que es gamma. Como mínimo debe haber uno. Fíjense, antes que nada, en la unión, quiero redondear un poquitito la placa anterior. Fíjense que la unión que les voy a marcar acá, este hidrógeno que migra, esta unión que se va a formar acá, nitrógeno-hidrógeno, que termina en este NH2, esa unión nitrógeno-hidrógeno no existía antes. Es un reordenamiento. Viaja un hidrógeno de una porción de la molécula, del carbono beta, a otra porción de la molécula, que es el nitrógeno cargado positivamente. Eso es un reordenamiento. Lo mismo pasa acá. Van a ver que este hidrógeno se va a unir a este oxígeno. Ahí tienen el reordenamiento, que es esta unión que está acá. Pero bueno, vamos a explicar el reordenamiento de McLafferty. En el reordenamiento de McLafferty, lo primero que ocurre es un impacto electrónico. Fíjense que acá un electrón impacta acá, se lo lleva a este electrón. Fíjense que acá hay 3, quedando M punto más.
O sea, el guión molecular, está escrito en inglés, pero se entiende. Es el guión molecular. Eso es el guión molecular. Entonces ocurre un reordenamiento. Todas las flechas que ven acá son movimientos de un electrón. O sea, este electrón, vamos a marcarlo con el láser para no ensuciar la figura, este electrón desapareado se aparea con un electrón de acá, formando la unión oxígeno-hidrógeno. El otro electrón va a parar acá. Este electrón va a parar acá formando un alqueno. ¿Lo ven? Entre el carbono beta y el carbono gamma, que es este. Y este electrón, si este fue para allá, este va para acá, generando un puntito acá. O sea que la especie que se ve, es la que tiene carga positiva, es M, el ion molecular, en peso, en lo que pese M, que es la especie esta es M, lo que pese M, no sé, hay que calcularlo, menos 28. En un McLafferty van a ver una pérdida similar al reordenamiento en sitios cargados. O sea, el reordenamiento de sitios cargados, el heteroátomo, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, está a la distancia de un hidrógeno beta, y en un reordenamiento de McLafferty, el oxígeno, nitrógeno, el hidrógeno está a una distancia de carbono gamma. Son los dos reordenamientos que estamos viendo. ¿Puedo cambiar, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, cualquier duda ustedes me dicen. Yo sé que es mucha información, hay que digerirla, la van a ver con ejercicios en seminarios, tenemos consultas, etc. Este es un ejemplo de McLafferty, ya lo van a ver en seminarios. Bueno, aplicaciones de la espectrometría de masa. Primero, determinar el peso molecular. Si ustedes pueden llegar a ver el ion molecular y están seguros de que es el ion molecular, aplican la regla del nitrógeno, se fijan que las rupturas M-3 a M-14, 21, 25 y 33 respecto del pico que está más a la derecha no existen, por lo tanto es probable que cumple la regla del nitrógeno, es probable que sea el ion molecular, o sea que tienen el peso molecular de la sustancia, un superdato. Saben cuánto pesa la sustancia, pero a veces no está el ion molecular. Pueden, en espectroscopía de alta resolución, que no vamos a estudiar, la fórmula molecular exacta, no la vamos a estudiar, la identificación de compuestos por una fragmentación patrón, o sea que dos compuestos idénticos tienen el mismo diagrama de fragmentación entre sí, por lo tanto podemos decir que si la sustancia desconocida tiene el mismo espectro de masas que una sustancia patrón, la sustancia desconocida es la sustancia patrón. Esas son las tres principales características. Vamos a ver rápidamente y sin intención de analizar en profundidad algunos espectros de masa para que ustedes puedan ver con algún detenimiento algún espectro típico. Pueden sacar una foto, por supuesto. Este espectro de masas, donde ustedes pueden ver estas gaussianas, donde hay iones más probables y iones menos probables hasta acá. Esto es, por lo general, es un hidrocarburo. Ustedes van a ver acá, si ustedes sacan la cuenta, entre acá y acá es M-15, M-29, M-43, etc. Después van a ver el ion 43, que es el propilo, el ion 57, que es el butilo. Estas formas así, donde todos están separados por 14 o 15 unidades de masa, estos son 14, porque acá adentro hay mucho CH2, pueden ver acá, unidades de masa, es un hidrocarburo largo, no sé cuánto tiene, al cual yo estoy rompiendo en pedacitos con los
electrones, entonces acá va a aparecer un 15, si corto por acá va a aparecer un 29, si corto por acá va a aparecer con un 14 de diferencia, con otro 14 de diferencia, con otro 14 de diferencia, etc. Si estamos por la mitad, lo que ocurra para allá va a ser lo mismo que lo que ocurra para allá, etc. Este es un ejemplo de un hidrocarburo en un espectro de masas sin pretensión de poder saber si el hidrocarburo es lineal o no es lineal. Pero si ustedes hacen la cuenta, carbono, 18, el ejercicio les dice carbono 18, hidrógeno 38, carbono N es 18, hidrógeno 2N es 36, más 2, 38 es un alcano. O sea que el número de insaturación es 0. Ya sabemos que es un alcano. Ahora, si está ramificado o no, bueno, ya podemos ir armando un alcano de 18 átomos de carbono. Algo nos va a ayudar. Ciclohexano, lo van a ver en seminarios, lo van a ver en seminarios. Todo lo que tenga benceno, todo lo que sea benceno va a generar este ion, que es el ion bencilo, que pesa 91. O sea, siempre que vean 91, hay un anillo aromático. 91, 92 son ordenamientos de McLafferty, sin entrar en detalle. Fíjense, es un ordenamiento donde se pierde, perdón, la pérdida es acá. Sí, no, estaba bien la pérdida. Se pierde etileno acá. Es un ordenamiento de McLafferty. Bueno, sin importar el detalle del reordenamiento, de lo que da, como figura, etc., siempre que aparezca 91 y 92 es un indicativo de un hidrocarburo aromático. Estas otras especies también, por ejemplo 65 y 39, son indicativos de que hay un hidrocarburo, un benceno. Fíjense, 92, 65 y 39, sin saber el mecanismo, no le estamos pidiendo el mecanismo. Acá pueden ver 43, 43 es que hay un grupo propilo. En fin, no queremos sacar la estructura de la molécula, sino acercarnos de alguna manera a ella. Fíjense la propanona, el ion molecular, la propanona pesa 15 por 2, 30, más 28, 58. Lo pueden ver acá el 58. Ahí está el ion molecular, que es la propanona que perdió un electrón N sobre el oxígeno o pi. Si fragmentamos en forma inductiva, aparece en alfa, perdón, se va un metilo y aparece la especie esta, la ruptura inductiva. Y si rompemos en alfa, aparece el metilo. ¿Cuánto pesa esta especie? 43. ¿Y a qué es igual 43? A 58 menos 15. O sea, se fue un metilo. Que por otro lado lo estamos viendo en la ruptura alfa, a la izquierda. Esto es el juego que vamos a ver, no es muy importante. El pico M+1, este es el ion molecular. El ion M+1 indica que hay carbonos, porque el que tiene el M+1 importante en el orden del 1% es el carbono 13, o sea que es una molécula que tiene carbonos. No nos dice nada porque casi todas las moléculas orgánicas tienen carbono, así que no vamos a... Pero nos da una idea de que el M+1 está compuesto por carbono solamente. Si tuviera otro M+1
importante como nitrógeno, se vería en la fórmula molecular, pero la fórmula va a decir carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno, o sea que no van a ver que hay nitrógeno, por ejemplo. Bueno, fíjense acá el bromoetano. El bromoetano es esta molécula que está acá. Bromoetano, como tiene un bromo, el peso de la molécula, que es, saquemos la cuenta, es etilo, que es 29, el etilo es 29, más 79, que es el isótopo más liviano del bromo, y la otra opción es 29 más 81, que es el otro isótopo de bromo. O sea que cuando vean un espectro, es 9 y 9, 18, 7 y 2, 14 y 1, 15, es esta especie, está acá, y la otra es la especie que está acá, la más pesada. Siempre el más liviano es el más abundante, pero los dos tienen casi 50-50. Entonces, cuando ustedes vean un ion molecular, una especie que contiene dos picos a la derecha, que son casi de la misma altura, la molécula contiene un bromo. Vamos a ver un ejemplo más, para no saturarlos. Algo con cloro. Acá está. Cloroetano. O sea, cloro, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 5, carbono, hidrógeno 3. Entonces tenemos, esto pesa 29. Entonces tenemos 29 más el cloro puede ser 35. 29 más 35 es 9 y 5, 14. 3 y 2, 5 y 1, 6, 64. Ahí está. O podemos tener, vamos a cambiar de color, la otra opción es 29, que es el etilo, más el otro isótopo, que es el menos abundante, que es 37, en una relación 75-25, que eso da 9 y 7, 16, 3 y 2, 5 y 1, 6, son 2 unidades de masa más. Bueno, van a haber muchos más ejemplos, muchos más ejemplos en seminario. Simplemente, fíjense en el 2-propanol, no se ve el ion molecular. Este es un caso típico de los alcoholes. Acá está la ruptura, el ion molecular es muy inestable y no se ve. Y se pierde un metilo. Acá tienen la ruptura del metilo, una ruptura inductiva, y se obtiene el ion 45, es este que está acá. Bueno, no los quiero saturar con ejemplos porque vamos a ver muchos en seminarios, vamos a hacerlo mucho más sencillo, vamos a ver espectrometría de masas a nivel muy sencillo, con moléculas muy pequeñas, vamos a ver moléculas mucho más chiquitas que estas. Y ahora prefiero que descansemos unos 10 minutos porque vamos a empezar a ver resonancia magnética nuclear, que es, digamos, una espectroscopía muy útil con un ligero grado de complejidad que prefiero que nos tomemos unos 10 minutos. No sé qué hora es, acá me marca y 12 más 10 y 25, retomamos, 17 y 25 en punto, me aparezco en cámara y seguimos con resonancia magnética nuclear. ¿De acuerdo, chicos? Dale, profe. Gracias. Sí, profe. Sí, Gracias, profe. chicos.